la laptop. Ya, ok, no están. Perfecto. Estamos. Sí estamos, doctor. Sí estamos, doctor. Buenas tardes. Mi grupo sí están, pero obviamente siempre, si no se van a joder, ¿no? Pero los demás, Buenas tardes. ¿cómo están? A ver, doctor, les digo, ya les dije que a las 5, a ver, les voy a volver a decir. ¿Falta alguien? A ver, para ir avanzando, ¿ya? Además, antes que entre la doctora Sonco, que ahí sí los va a ajustar. Ya, mientras vamos poniendo los diapos, denme un segundo. Ya, chicos. Nosotros vamos a ver en esta oportunidad de los tumores benignos. Vamos a tener una segunda clase hablando sobre todo lo que son los tumores malignos. Ahora solo vamos a hablar de patología benigna, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de tumores benignos, nosotros tenemos que tener en cuenta que en la región pélvica, el útero, la trompa y los ovarios no son lo único que están ahí. Hay muchas otras estructuras que también pueden presentar sus propias lesiones tumorales. Entonces, si nosotros, por ejemplo, como ven ustedes en el cuadro, hacemos una comparación entre masas o tumoraciones anexiales o pélvicas, vamos a ver aquí que tenemos de distinta índole, ¿no? De distinto origen. Si me das al lado derecho, cuando nosotros vemos una patología que no tenga nada que ver con algo ginecológico, porque, repito, hay otras estructuras que están metidas en la pelvis. Entonces, nosotros podemos tener un absceso apendicular, un absceso diverticular, un riñón pélvico, ya las cosas raras, ¿no? Las cosas raras. Entonces, nosotros al momento de toparnos con un paciente que tengamos sospecha de que tenga una tumoración pélvica, de per se nosotros lo primero que vamos a sospechar sí es que el origen de esta tumoración sea ginecológico. Pero no descartemos o no saquen de su cabecita el hecho de que podamos tener otro tipo de patologías, ¿sí? Entonces, dentro de estas patologías que son netamente ginecológicas, y para irnos más que nada hacia el aspecto de tubario o de origen de ovario, nosotros tenemos acá, por ejemplo, esa es una lista de las entidades más comunes. A la cabeza se encuentran el endometrioma, teratoma, quiste simple, quiste funcional y demás. ¿Ya? Entonces, sí hay que saber, y vamos a verlo más adelante, vamos a tocar este tema, por ejemplo, del endometrioma, que ustedes a la cabecita tiene que estar dentro de las primeras cosas que ustedes van a pensar. Teratoma benigno, claro que sí, en su variedad benigna, porque también tiene una variedad maligna que vamos a tocar hoy día y vamos a ampliar en nuestra siguiente clase. No los más clásicos, los ginecólogos famosos, ¿no? Que sacan quistes de 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos, pues los quistes simples, ¿no? Esos quistes, pues, que hacen famoso a todo médico, pero como nosotros podemos ver aquí en nuestro cuadro comparativo, que tiene una incidencia un tanto menor comparado a las demás. Entonces, nosotros vamos a hablar sobre anatomía e histología. Nosotros, a ver, pregunta, a ver ustedes, chicos, ¿cuáles son los mecanismos de sostén del ovario? ¿Alguien? No se peleen, hablen. Ya, al azar será, pues si nadie quiere hablar. Ya, a ver, tocayo, Kevin Arnold. Listo, no está, ¿no? Ah, mira qué bacán. Ya, a ver, amigo, ¿estás? ¿Cuáles son los mecanismos de sostén del ovario? Para empezar, ¿dónde se ubica el ovario anatómicamente hablando? Y no me digas al lado del útero, que tiene una ubicación más exacta. En la fosa de Waldeyer, si no me equivoco. Pasa el volumen, amigo, 50 céntimos al volumen. En la fosa de Waldeyer, si no me equivoco, doctor, están ubicados los ¿En la ovarios. qué? En la fosita preovárica, ¿no? ¿Dónde vive eso? Eh, Ya. ¿Y cuáles serían sus mecanismos medios de sostén? ya. En este caso sería el ligamento uterovárico y propio del ovario. A ver. Útero ovárico, ¿qué más? O propio del ovario, es el mismo, diría. El Ya. ligamento uterovárico. ¿Qué más? Después
A ver, ya genial, me parece perfecto que comenten, que lo escriban, pero por favor, quiero que lo hablen. Ya. Quiero que lo hablen. Ah, genial, ya mira, acá ya te sopló tu amiga Blanca, ¿no? Pero quiero que lo hablen, chicos, por favor, ¿ya? No hace mala onda, sino para hacerlo más dinámico. Entonces nosotros tenemos el ovario, ¿no? Y como dice bien claro, tiene tres mecanismos de sujeción o de sostén. El ligamento uterovárico, el ligamento suspensorio, a ver, vamos a ver si puedo editar por acá. Listo. Uterovárico, el ligamento suspensorio, y tenemos el ligamento ancho, que tiene un componente el cual va a fijar el ovario, que es el mesovario, ¿verdad? Listo. Ahora, la siguiente estructura, que es la trompa. ¿Cuáles son los medios de fijación de la trompa? No comenten ahí, hablen. Ya, de nuevo al azar. Pues chicos, hablen. Y a ver, Girón Fonseca. Bueno, doctor, el ligamento, uno de los ligamentos sería el mesosalpinx, que es parte del ligamento ancho. Ya, ¿qué más? El ligamento propio de la trompa uterina, si no me equivoco. Ya, ¿algo más? Y el otro no me acuerdo. ¿Alguien quiere salvarlo? Ya, van recordando, ya van recordando. Entonces, nosotros tenemos que recordar, perdón chicos, recordemos que estas estructuras de acá, por el solo hecho de que puedan estar presentes en esta ubicación, puede generarnos una tumoración. Ya, entonces, al momento de evaluar al paciente, si tenemos una tumoración, sospecharíamos de dónde viene esta tumoración. ¿Será del ovario, será de la trompa o vendrá del útero? Tenemos tres posibilidades. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros al hablar a lo que vinimos en este tema es hablar del ovario, ¿no? Y en el ovario nosotros, como ya sabemos, se contiene de tres epitelios, tres niveles que nosotros podemos distinguir. A la cabeza están las células epiteliales. En esto vamos nosotros a hacer un hincapié. ¿Por qué? Porque las células epiteliales tenemos dos tipos de orígenes, ¿no? Las que son similares a la trompa y las que son netamente del ovario. En aquellas células que son similares a la trompa uterina, pues es el lugar más frecuente donde va a desarrollar un carcinoma seroso. Pero aquellas células epiteliales netamente que son propias del ovario, van a desarrollar en su mayoría un cistoadenoma, ¿no? Hablamos también de las células geminales, y por último tenemos a las células del estroma y colon sexual. No en este punto, por ejemplo, de similar manera, nosotros vamos a asociar aquellas células provenientes del estroma ovárico que van a desarrollar con más frecuencia fibromas, y aquellas células foliculares van a desarrollar con más frecuencia células de la granulosa. Entonces, acá nosotros tenemos un cuadro comparativo sobre todas las entidades que van a originarse a partir de cada nivel. Por ejemplo, ¿no? Esto ya lo tienen que saber ustedes de memoria, pues no hay mucho que hablar acá, ¿no? Si tienen tumores superficiales, tumores epiteliales, a la cabeza siempre, los serosos, los mucinosos, como ya les dije, lo que hacen famosos a todos, los endometriomas, células claras, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá los de acá, obviamente vamos a hablar un poco más ampliamente cuando hablemos patología maligna. Ahora, cuando nosotros hablamos de tumores de los cordones sexuales y del estroma, pues a la cabeza están los tumores de las células de la granulosa, tumores de células de la granulosa, tecomas, células de Sertoli, vamos a hablarlo más adelante de eso cuando hablemos de tumores malignos, y cuando nosotros hablemos de tumores de células germinativas, pues a la cabeza se encuentran los disgerminomas. ¿De acuerdo? Entonces nosotros acá, esto acá no vamos a ampliar mucho porque esto al final de cuentas es chamba del patólogo, ¿no? Ustedes saber qué es, por dónde va, claro que sí, pero nosotros lo que nos interesa saber es cuándo una tumoración tiene características malignas o benignas y cómo debemos hacer nuestro comportamiento. Entonces nosotros vamos a hablar acerca de estas masas de tracto ginecológico. Y como yo estoy seguro que muchos de ustedes ya han hablado, estos problemas ginecológicos no solo se dan en mujeres en edad reproductiva, se pueden dar en pacientes femeninas en cualquier etapa de vida. Y cuando nos referimos a cualquier etapa de vida, pues llegamos al extremo de decir que desde la etapa fetal pueden presentarse este tipo de problemas. Entonces nosotros si hablamos o tocamos el tema, por ejemplo, a nivel fetal, los fetos con sexo femenino, ¿pueden tener quistes? Claro que sí. Lo más comunes son los quistes ováricos foliculares.
Estos de acá se van a presentar con mayor frecuencia en pacientes que han desarrollado diabetes materna, preeclampsia o han sido sujetas de disminución RH por algún problema fetal, que eso ya lo vamos a ver el próximo ciclo con los que pasen, vamos a hablar de todas estas cosas. Ahora, en el recién nacido, ¿no? En el periodo neonatal, ¿qué es lo más frecuente? Los quistes fisiológicos. ¿Producidos por qué? Por la estimulación por parte de la madre. Ahora, aquí es donde nosotros tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? No es que tú vas a ver una bebé, le hacen la ecografía, alguien le chamulló y le dijo, ah, mira, tiene su quistecito. No, porque tenemos que hacer una discriminación entre que estas cosas puede ser o bien un quiste de Oraco, un quiste de mesenterio, tiene varios diagnósticos diferenciales. Entonces, en este punto de la vida hay que hacer un seguimiento un poco más de cerca para poder nosotros diferenciar. Ahora, en la etapa puberal, nosotros lo más común que vamos a tener es los quistes fisiológicos, producidos ¿por qué? Por el agrandamiento simplemente de un folículo quístico. Y a partir de la menarca, con la primera menstruación y donde viene todo lo que es la edad reproductiva de la paciente, la mayor cantidad de esos quistes, en su mayoría, no dirigiendo precisamente al hecho de que sea simplemente perdón, un ratito, chicos. Ya, disculpen, chicos. Entonces, la mayoría de estas tumoraciones van a ser unos quistes fisiológicos que se van a producir por una disfunción ovárica, ¿no? Entonces, la mayoría de estos van a ser quistes uniculares que van a fallar en todo el proceso de involución y van a continuar con su crecimiento. De acuerdo. Ahora, en pacientes premenopáusicas, ¿no? Aquellas que ya están cerca, a lo que es el cese de todo el ciclo ovárico, pues la causa de no continúa y vamos a diferenciar aquí las causas ovulatorias, causas asociadas al embarazo, causas inflamativas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, nosotros dentro de lo que es las causas ovulatorias vamos a tener a la cabeza los quistes funcionales o aquellos que son de cuerpo lúteo. Como ustedes pueden ver acá, los quistes funcionales se van a caracterizar principalmente por el contenido. No es un contenido anecoico que no va a dejar sombra posterior. Usualmente van a ser dependientes de ovario, los quistes funcionales. Y los quistes de cuerpo lúteo van a ser aquellos que el cuerpo como un producto de una complicación del cuerpo lúteo, ¿no? En el cual va a haber un crecimiento. Nosotros, por ejemplo, ya sabemos que fisiológicamente existe o se da el crecimiento del cuerpo lúteo en entidades, por ejemplo, en el embarazo, que hasta puede llegar a duplicar su tamaño. Pero en este caso se complica, ¿por qué? Porque este cuerpo lúteo va a continuar con su crecimiento, va a involucionar el sangrado que pueda quedar y la organización de todo este coágulo nos va a dar unas imágenes características que de repente para observadores con poca experiencia pueden sospechar de un tumor complejo. Factores de riesgo para desarrollar un quiste folicular, pues el tabaquismo, anticonceptivos. A ver, chicos, pregunta, ¿no? Tenemos anticonceptivos, ustedes ya saben que son los combinados, los hechos con progestágenos. ¿Cuál de los dos son los que aumentan la posibilidad de desarrollar quistes funcionales? Ya, genial. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Dice lo mismo? ¿Alguien? No se peleen por contestar. ¿Alguien? A ver, Lady, Naomi, Carmen. Hablen, chicos. ¿Por qué? Porque, chicos, hablen. Ya, vamos a ver. Ya lo dejamos en pausa, repasen. A ver, medítenlo. Yo sé que ya hemos pasado bastantes días de esas prácticas. Repásenlo, medítenlo. Ya lo vamos a tocar al final de ese tema. Entonces, nosotros también tenemos otro factor de riesgo, que es el uso del tamoxifeno como inductor de la evolución, como factor predisponente para el desarrollo de estos quistes en estos pacientes, ¿no? Y acá, como ustedes pueden observar, por ejemplo, en las imágenes que he puesto acá, en un quiste funcional, pues netamente el contenido es anecoico. Y un quiste de cuerpo lúteo,
pues nosotros vamos a encontrar dentro, en su interior, pues imágenes ecogénicas, irregulares, que nos pueden hacer sospechar de repente algún lado con un ojo inexperto, cierto grado de malignidad o complejidad, que lo vamos a ver más adelante, sus criterios para que estén más tranquilos. Ahora, otro de los tipos también que tenemos que saber aquí son los quistes tecaloteínicos, ¿no? Aquellos o también conocidos en otras bibliografías como los hiperreactio luteins, que estos quistes van a ser producto de la sobreestimulación producido por una elevación brusca o abrupta de la hormona gonadotropina coriónica humana. ¿En qué casos vamos a encontrar estos? Pues efectivamente en las enfermedades trofoblásticas, en casos de hiperestimulación ovárica, en casos de embarazos múltiples, son donde van a desarrollarse esto. Las complicaciones, a fin de cuentas, son estándar para cualquier masa anexial y debería resolverse el cuadro una vez resuelta la causa que lo está produciendo. Ahora, se dice, por ejemplo, acá, ¿no? Hace poco hemos tenido la práctica de ovario poliquístico. A ver, ¿alguien, por favor, puede decirme el diagnóstico, los criterios diagnósticos para ovario poliquístico? Carrefour, a ver. Sí, doctor. ¿Me A ver, escucha? ya. Sí, claro que sí. Los criterios para diagnósticos. Ya, doctor, son los criterios diagnósticos de... Para síndrome de ovario poliquístico, no ovario poliquístico, para síndrome de ovario poliquístico. Sí, doctor, son los criterios de Rotterdam, Ya. que van a ser tres principales. Ujú. Primero es el hiperandrogenismo, que puede ser clínico o bioquímico, la oligoanovulación y también el hallazgo ecográfico. Ya, perfecto. Y dentro del hallazgo ecográfico, ¿qué cosa encontraríamos? ¿Qué esperaríamos encontrar nosotros? Doctor, es el signo del collar de perlas, porque hay... eso vamos a encontrar, doctor. Y eso vamos a... Eso no es, o sea, técnicamente o descrito como los criterios, eso no dice. ¿Qué dice la literatura? O sea, está bien y tienes razón, ¿no? Si te queremos encontrar un signo de collar de perlas, claro que lo vamos a encontrar, pero hay criterios más puntuales. Ya, doctor, es de 12 o más folículos que midan de 2 a 9 milímetros de diámetro ¿Qué más? y que el volumen ovárico esté aumentado mayor de 10 milímetros. Ya, más de cc, ¿no? Milímetros macros, ¿sí? Como si una unidad de volumen, cc. Perfecto, está muy bien. Entonces, en algunas literaturas vamos a ver que también se puede considerar el ovario poliquístico. ¿Por qué? Por el aumento de volumen del tamaño ovárico, para poder nosotros inclinarnos a considerarlo una masa anexial. Sin embargo, como ustedes ya han visto, el tratamiento ya va por otro lado, ¿no? Tiene otro tipo de tratamiento y otro tipo de manejo. Ahora, cuando nosotros hablamos de masas anexiales relacionadas con el embarazo, pues vamos a tener dentro de ellas la presencia, por ejemplo, del cuerpo lúteo, del embarazo, ¿no? Que es normal, fisiológico dentro de las primeras etapas del embarazo. Ahora, presencia de un lutoma o la desidulación de un endometrioma, que también vamos a encontrar aquí. Ahora, esto de acá lo que va a llamar la atención es el embarazo ectópico. El embarazo ectópico, propiamente sí, es un embarazo. ¿Es una masa anexial? Claro que sí. ¿Tiene sus características? Vas a tener, dentro de lo complicado o no complicado, va a tener ciertas características que van a requerir un manejo. Siempre tienen que tener en cuenta este diagnóstico, por ejemplo, al momento de evaluar a una paciente con una sospecha de una masa anexial. De repente no tienen la ayuda de un ultrasonido, de un medio diagnóstico y simplemente tienen su examen físico. Entonces, nunca dejen de lado este diagnóstico. Ahora, nosotros también cuando tenemos, por ejemplo, estas tumoraciones o estas masas anexiales estimuladas por hormonas reproductivas, vamos a tener la presencia aquí del endometrioma. ¿Qué es el endometrioma? ¿Alguien recuerda? Hemos tenido hace poco una práctica de endometriosis. Caballo, blanca. Alguien. Borda, si no. Sur.
¿Alguien, chicos? De tejido endometrial ectópico que se deposita o se imagina en el ovario. Ya, genial, sé que lo estás leyendo de otro lado, no hay problema, pero sí a eso nos referimos, ¿no? Nosotros cuando hemos hablado, por ejemplo, de endometriosis, que hemos dicho, la definición es la presencia ectópica de tejido endometrial, el cual va a responder a todo el ciclo hormonal, ¿verdad? De manera bien simple y bien práctica. Cuando esta presencia de tejido ectópico pues, se organiza, y con el paso del tiempo, pues ciclo tras ciclo va a desarrollar lo que es el endometrioma, que va a ser una tumoración anexial, que por las características uno podría de repente sospechar, ¿no? Si nosotros vemos acá en la imagen simplemente a secas, no vemos un contenido netamente anecogénico, ¿no? Entonces, a lo mismo del inicio, si por un personal que no tiene experiencia, pues va a decir, no, ese es un tumor complejo, ¿no? Puede sospechar, como digo, de malignidad. Entonces, reconozcamos este endometrioma en función de las características clínicas de nuestro paciente, de los antecedentes de sus ciclos de los ciclos anteriores, en función de las características de los periodos de sus catamenias, para nosotros inclinarnos hacia tal o cual diagnóstico. Ahora, otro tipo de tumoraciones, por ejemplo, anexiales que pudiéramos tener nosotros, dependientes ya en este caso con origen en el útero, pues vamos a tener a los miomas, ¿no? Sobre todo los miomas pediculados, que pueden, de cierto modo, bajo ciertas condiciones, desarrollar o tener esa complicación de que es la degeneración. Al momento de tener, por ejemplo, la degeneración, nosotros vamos a tener esta imagen, como ustedes pueden ver acá con rojo, una imagen de cierto modo heterogénea, y alguien puede decir, no, ese es su componente sólido, más de 7 milímetros, que ya lo vamos a ver más adelante esos criterios, y van a decir, no, es un tumor complejo. No, veamos en los antecedentes de la paciente, veamos en la estructura, hay que diferenciar bien durante el ultrasonido para ver qué entidad, frente a qué entidad estamos nosotros y poder diferenciar. Entonces, ¿consideramos los leiomiomas también como una tumoración anexial? Claro que sí. Dependiente del ovario, en su mayoría, en esta entidad que conocemos como los miomas pediculados. Ahora, masas anexiales de origen infeccioso o inflamatorio, pues acá tenemos lo que ya hemos hablado también, ¿no? El absceso tubovárico o el hidrosalpis, ¿no? Que son complicaciones ya de una enfermedad inflamatoria pélvica, que ya le hemos hablado ampliamente, ¿no? Tenemos que tener en consideración esto, sí, no debemos dejar de lado, que es una entidad bastante frecuente, como ya hemos visto, y el tratamiento también ya lo conocemos. Ahora, vayámonos por otro lado, ¿no? Los quistes ováricos neoplásicos, pero a lo que hemos venido acá, benignos. Entonces, a la cabeza aquí nosotros vamos a encontrar el cistoadenoma seroso mucinoso. Estos van a provenir del epitelio superficial o del estroma y se van a caracterizar, ¿por qué? Porque estos son de paredes delgadas. Pueden ser unimultiloculare y van a variar en tamaño en un rango bastante amplio, ¿no? Pueden ser desde 5 centímetros hasta, como ya les dije, son los más clásicos con los cuales la gente se hace famosa, pues sí, pueden llegar hasta los 20 centímetros. Otra entidad aquí también que ustedes tienen que conocer es el cistoadenoma seroso, ¿no? Que a diferencia del otro, estos, la mayoría van a ser uniloculados, continúan siendo de pared fina, y el contenido va a ser seroso. Y la otra entidad es el cistoadenoma mucinoso. A diferencia, por ejemplo, acá, a ver, los que hemos tenido práctica, ¿cuál de estas entidades tiene mayor predilección por tener una presentación bilateral? Ángela, y a todos los de mi grupo. Leslie. Ya, ok, perfecto. Listo. Vayamos por esta otra entidad llamada el teratoma ovárico. En esto nosotros vamos a distinguir dos tipos, ¿no? El teratoma inmaduro y el teratoma maduro. El teratoma inmaduro, en su mayoría va a tener un comportamiento maligno. Lo vamos a ver en nuestra siguiente clase cuando hablemos de todo lo que es patología maligna. Pero el teratoma maduro, que es lo que nosotros vamos a importar en esta parte de la teoría, es que estos teratomas maduros van a contener diferentes elementos provenientes de diferentes capas embrionarias, ¿no? Pueden venir del ectodermo, mesodermo, endodermo, y van a desarrollar tejido que debería haber desarrollado en su ubicación normal, ¿no?
Por ejemplo, tienes en esta tumoración, tienes células provenientes del endodermo, ¿no? Y al momento de realizar el estudio anatomopatológico, pues vas a encontrar efectivamente tejido compatible o restos compatibles con tejido pulmonar, similar a lo que podemos ver en ectodermo y en mesodermo. Ahora, cuando nosotros hablamos de teratoma maduro, existen tres entidades, ¿no? El teratoma quístico maduro, más común, el teratoma sólido maduro y los teratomas fetiformes, o llamados también como los homúnculos. Lo que a nosotros nos interesa aquí son los teratomas quísticos maduros, que van a representar el 10 al 25% de las neoplásicas ováricas, y en general, representan el 60% de todo lo que son las tumoraciones benignas. El tamaño estándar de estos tumores van a ser entre 5 a 10 centímetros. La mayoría van a ser unilaterales. Solo en una presentación del 10% vamos a encontrar que sean bilaterales. La mayoría son uniloculados y un signo característico aquí es que tengan la presencia de una protuberancia Rokitansky. ¿Qué es la presencia de la protuberancia Rokitansky? Es el tejido central, ¿no? El que va a generar o va a desarrollar el resto de los componentes de esta tumoración, de este teratoma. Y es precisamente donde va a haber la mayor tasa o la mayor cantidad de transformaciones hacia la entidad maligna. Es donde debería hacerse el estudio, donde deberíamos apuntar. Y si quisiéramos, por ejemplo, hacer una biopsia, pues definitivamente es nuestro objetivo. El diagnóstico, dentro de los criterios ecográficos, por ejemplo, para un teratoma, se define o se indica, por ejemplo, un signo de la punta del iceberg, ¿no? Que es la presencia de una tumoración que va a dejar una sombra acústica posterior. Esta lesión va a dejar la sombra acústica posterior que va a dificultarnos la observación del resto de las tumoraciones. Vamos a encontrar en algunos casos la presencia de niveles lipohídricos. A la evaluación ecográfica, pues a veces impresiona la presencia de cabellos, por decirlo de una manera simple, y efectivamente, y otra vez tomamos en cuenta que tenemos que encontrar e identificar la protuberancia de Rokitansky. Chicos, por favor, un segundo, disculpen. Ahora, hablemos de las tumoraciones en pacientes ya postmenopáusicas. En estos pacientes, la mayoría ya de estos quistes anexiales van a tener una característica benigna. Y de estos, por ejemplo, al menos un 30% de estas tumoraciones ováricas, dentro de todo lo que tenemos, sí, efectivamente van a tener un comportamiento maligno, pero más allá de los 50 años. Entonces, nosotros al momento de evaluar a un paciente, o una paciente cualquiera, tenemos lo que es más clásico. Lo clásico son los criterios de IOTA para diferenciarlos entre si son benignos o malignos. Y aquí es donde nosotros vamos a encontrar, lo que les estoy presentando aquí son las reglas simples de IOTA. Y vamos a hablar más adelante de otros criterios que tienen un poquito más de sensibilidad y especificidad. Pero esto es algo bien sencillo, bien práctico, que podemos usar en todos los primer nivel de atención con la mayoría de nuestros pacientes. Entonces, como ustedes bien pueden ver ahí, ¿no? Para considerar benigno a una tumoración anexial, debemos incluir al menos uno B, pero ninguna M. ¿Qué significa? Vamos a ver acá. Estas de acá son características benignas y malignas. Para que una tumoración nosotros la consideremos a priori como benigna, netamente benigna, pues tenemos que tener estas características, al menos una de ellas, pero ninguna de estas de acá. ¿De acuerdo? Entonces tú estás evaluando a una paciente, ves la tumoración y por ahí esto es lo más común, ¿no? Encuentras líquido libre en cavidad. Entonces ya tienes ascitis, ya es un criterio de malignidad. Ya no puedes considerarlo netamente benigno. Ahora, como ustedes pueden ver acá también, la mayoría tiene que ser uniloculares. Los quistes multiloculados, aquellos que tengan, más adelante hay una nueva clasificación que les voy a mostrar, pues tenemos que diferenciar entre las características de las loculaciones de los tabiques. Disculpen, chicos, un segundo. Entonces, lo otro, por ejemplo, nosotros para sospechar de malignidad, nosotros cuando nos vamos hacia la parte de abajo y tenemos acá las reglas de malignidad, nosotros vemos, ¿no? Encontramos que nos dice acá la teoría, para considerar una tumoración como maligna, basta con que tenga uno de estos criterios, ¿no? Tenemos un tumor sólido de contornos irregulares, ya podemos comenzar a sospechar de malignidad. La presencia de líquido libre en cavidad, sospechamos de malignidad. En la presencia de estructuras papilares en un número mayor de 4, sospechamos de malignidad. Ahora aquí tenemos un tumor sólido con un diámetro mayor a 10 centímetros, ¿no? Sospechamos de malignidad. Y
a la evaluación Doppler, nosotros encontramos un puntaje color 4. Ustedes miran cómo es el 4, ahorita les muestro, no se preocupen. De acuerdo, entonces aquí tenemos nosotros nuestros criterios para diferenciar a priori sobre si una entidad es benigna o maligna. Pero nosotros para caracterizar una masa anexial entre benigna o maligna tenemos que seguir unos ciertos pasos que ya están recomendados. A la cabeza nosotros nos haremos una pregunta, ¿no? ¿Es o no un quiste simple? ¿No? Nosotros para definir si es un quiste simple o no, diremos como es su forma, es una forma ovalada, redonda. El contenido que tiene este quiste será un líquido anecoico, será heterogéneo, hiperhipogénico, será de aspecto sólido. Las paredes que contiene este quiste son delgadas, tiene algún componente sólido de repente, y si es que hubiera algún deterioro de la transmisión de sonido, pues nosotros tenemos que analizarla. Y a la evaluación a la velocimetría Doppler, al Doppler color, mejor dicho, no deberíamos encontrar ninguna tumoración en su interior. Pasado este paso, no es un quiste simple, hemos descartado que no es un quiste simple, nosotros haremos la siguiente pregunta. Entonces, ¿hay algún proceso fisiológico que nos puede explicar este hallazgo? Y como nosotros hemos visto, no puede ser un quiste hemorrágico, una que ya hemos visto en una de nuestras primeras prácticas, o por ejemplo nosotros si nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Es unilocular? No, no es unilocular, pero ¿serán dos quistes simples que están juntos o es un quiste que tiene una loculación o loculaciones múltiples? Eso de repente puede ser un error a la evaluación ecográfica, o lo que estamos viendo tal vez sea un cuerpo lúteo. Entonces tenemos que buscar una explicación a la tumoración que nosotros tenemos. No le encontramos una tumoración, entonces nos hacemos la pregunta, ¿existen las características para entidades específicas? ¿No? Por ejemplo, hemos hablado de endometrioma. Clásicamente sabemos que el endometrioma le llamamos el quiste de chocolate, que tiene una imagen en vídeo esmerilado, ya sabemos esas cositas, ¿no? Entonces, ¿existen estas características? Evaluamos la tumoración. Sí, nos parece, por ejemplo, el endometrioma. Veo ahí un patrón en vídeo esmerilado, entonces nosotros ya tenemos nuestro diagnóstico. Pero si a pesar de todo esto nosotros no podemos identificar esta tumoración, tenemos que hacer la correlación con los marcadores químicos. Entonces, aquí es donde nosotros nos hacemos la pregunta, y quiero hacerles la pregunta a ustedes. Clásicamente nosotros hablamos, por ejemplo, del CA125, ¿no? El marcador tumoral por excelencia, para tumores de ovario, que la mayoría. Pero la pregunta acá sería, ¿cuánto es la sensibilidad y especificidad de este marcador para valorarnos o diagnosticarnos la presencia de una entidad maligna de origen ovárico o presencia de un cáncer ovárico? ¿Alguien sabe? Los de mi grupo que han expuesto. ¿Alguien? Denis. Del 82 hasta el 96%, doctor. Ya, más jala para 82-85%, ¿no? Tanto en sensibilidad como en especificidad. Ahora, el CA199, ¿qué utilidad tendrá cuando nosotros valoremos tumor maligno de ovario? Bien. ¿Para qué usamos el CA199? Jennifer. Hígado, ¿no es, doctor? ¿Cómo? Páncreas, doctor. Sea de hígado, páncreas. Ya, o sea, por eso, mi pregunta directa, o sea, ¿solo para CA de páncreas, solo para CA de hígado se usa el CA199? O ya, vayamos, avancemos, ¿no? Por ejemplo, la proteína de 4-peptidina humano, que es un marcador bastante confiable, pero ¿será mejor que el CA125? Algunos, ustedes ya han llevado esa práctica ya saben ya que va. ¿Alguien? Jocelyn, Mesa Castro, no estás, ¿no? Carmen Sexe, tampoco estás. ¿Alguien está? Sí, estoy, doctor. Ya, a ver, por eso, ¿será mejor el H4E respecto al CA125 para diagnosticar cáncer de ovario o malignidad? ¿Ya? Vamos a hablemos propiamente. Doctor,
El CA125 en realidad está, ya iba para lo que es el fibroma. Ya, Y es benigno. ya, más o menos. ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre los criterios, por ejemplo, acá de Roma? El OVA 1, OVA 2. ¿Alguien? Entonces, miren, como ya les dije, ¿no? La sensibilidad y especificidad de solamente el CA125, usando como puntos de corte de todo, ¿no? 150 o 200, o incluso no sé si uno de ustedes ha leído, por ejemplo, uno tiene su Williams a la mano por ahí, y revisa la parte de recomendaciones para derivar a un oncólogo, nos indica, ¿no? Un aumento abrupto, exponencial de las concentraciones de CA125, o simplemente un valor alterado. Entonces, existen varios esquemas para nosotros abordar el CA125. Tanto, por ejemplo, ¿no? Tenemos en los criterios, por ejemplo, en el OVA 1 o en el OVA 2, hacemos una correlación entre el valor sérico cuantificado del CA125, las características tumorales de malignidad, si es un tumor complejo, Doppler positivo, Doppler negativo, y el estado postmenopáusico de la paciente, para nosotros sospechar o no de un grado de malignidad. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que hay una amplia gama de esto, que las sensibilidades no llegan netamente o más allá del 96-97%, pero con una especificidad bastante baja. Hay una cosa que ha salido recientemente, que es la estratificación ORAT, ¿no? Este sistema es un sistema algo diferente, pero en el cual nos va a servir bastante nosotros para hacer una diferenciación a priori o rápida de si esta tumoración tiene o no características malignas. Entonces, este esquema hace una diferenciación en 6 niveles para ver si la tumoración tiene o no características malignas. En vez de lo que hagamos con esto, vamos a mostrarles lo puntual, los niveles y las imágenes características. Entonces, cuando nosotros hablamos de una clasificación ORAS 1, por ejemplo, aquí nosotros vemos algo común, ¿no? ¿Qué nos indica el ORAS 1? Que no hay ningún riesgo de malignidad, son lesiones netamente benignas. Aquí tenemos a la cabeza pues los folículos, el cuerpo lúteo, que ustedes pueden ver, por ejemplo, acá al medio. Estos son como deberíamos ver normalmente o tradicionalmente a la evaluación ecográfica. Aquí, ¿no? Un folículo, contenido anecoico, dos definidos, un cuerpo lúteo, pues el contenido, de cierto modo, algo irregular, pero por el mismo hecho de su fisiología, ¿no? El sangrado, la organización del coágulo. Ahora, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en la certificación número 2 del ORATS, cuando estas lesiones son clásicamente benignas, que la mayoría son benignas, pues tenemos el quiste hemorrágico, por ejemplo, el clásico quiste hemorrágico, como pueden ver, por ejemplo, por acá, en esta fila. Perdón, no se nota. No se nota. Aquí en esta fila. Pues nosotros vemos, por ejemplo, una tumoración de un contenido algo heterogéneo, pero nosotros vamos a hacer el diagnóstico aquí de un quiste hemorrágico y nosotros ya sabemos que esto no tiene características malignas. El endometrioma, por ejemplo, ¿no? Que lo hablábamos hace unos minutos. El endometrioma también se considera dentro de esta categoría de ORAS 2, pero cuando el tamaño es menos de 10 centímetros. Ojo, 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 porque las tumoraciones con un tamaño mayor ya tienen de per se un riesgo de malignidad. Los quistes simples, ováricos o parováricos, por ejemplo, aquí pueden ver, ¿no? El ovario acá, y no tiene ninguna conexión este quiste. ¿De acuerdo? Y cuando nosotros seguimos subiendo de nivel en la estratificación del ORAS 3, ya cuando hay un cierto riesgo de malignidad, tenemos, por ejemplo, acá los quistes uniloculares. Entonces, ya, pero es un contenido anecogénico, es simple, ¿no? Sí, pero el tamaño es más de 10 centímetros. Y ya nos hace sospechar cierto grado de malignidad. Del mismo modo, cuando hablábamos ya de los quistes hemorrágicos, con un tamaño mayor de 10 centímetros. Ahora, nosotros cuando vemos, por ejemplo, un quiste, cuando vemos un quiste unilocular, pero con el contenido es bastante irregular, como ustedes pueden ver aquí, también nos lleva a sospechar cierto grado de malignidad. Ahora encontramos un quiste con múltiples loculaciones, ¿no? Entonces acá pueden ver el esquema, acá en esta parte, el esquema, vemos un quiste con múltiples loculaciones, pero estas loculaciones tienen bordes regulares, bastante definidos. Entonces sí hay un riesgo de malignidad, pero es bastante baja. Contrario, por ejemplo, a lo que vamos a ver aquí. Quiero que vayan hasta este punto de acá. Las
divisiones, las loculaciones van a tener una distribución bastante irregular, bastante heterogénea. Entonces, esto ya nos hace aumentar nuestra sospecha de malignidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo, nosotros cuando nos vemos por acá, los tumores sólidos pues se ven totalmente distintos, ¿no? A la evaluación ecográfica. A ver, por ejemplo, ¿no? ¿Vemos acá? ¿Ven acá? A priori uno podría pensar, ¿no? Si uno le pone el Doppler, decimos, este es un endometrioma, ¿no? Bueno, así, ¿no? De un grosso modo. Pero la valoración Doppler, que va de la mano y nos es una ayuda importantísima para esto, pues nos va a demostrar que este es un tumor sólido. Y estos ya tienen ya un alto riesgo de malignidad, un alto grado de malignidad. Y tenemos por acá, por ejemplo, la escala número 5, el ORAD 5, el último nivel, que aquí sí la mayoría tienen altísimo riesgo de malignidad. Por ejemplo, vemos acá las lesiones sólidas, pero con una vasculatura abundante, ¿no? Decimos, por ejemplo, a una escala de Doppler color, es una cuarta escala, que indica esto, que tiene una innervación, una distribución vascular abundante o profusa, la presencia de líquido libre en cavidad, y ojo, ya lo tenemos revisado acá, cuando hemos visto los criterios de IOTA, por ejemplo, que tienen la presencia de líquido libre en cavidad o ascitis, pues es un indicativo de que esto sea una patología maligna. Entonces, chicos, hemos visto así de una manera bastante rápida y directa la mayoría de las tumoraciones benignas anexiales. Vamos a tener otra clase en la cual vamos a ver todo lo que es patología maligna. Y ahí sí vamos a tener que explayarnos más. Y bueno, me parece que con eso hemos terminado. ¿Alguna duda, chicos? Doctor, ¿cuál recomienda usted, el ORADS o los criterios de IOTA? ORADS. Mira, cuando hablamos, por ejemplo, si lo pones sobre una escala o un rango, ORADS, IOTA y el GIRADS, el ORADS tiene mejor sensibilidad y especificidad, hasta 96%. Sería en ese nivel, ¿no? Más bajo el GIRADS, subes con el IOTA, que también tiene un nuevo índice, ¿no? Ha sacado un nuevo índice hace poco de unos criterios para poder nosotros derivar, sospechar de malignidad antes de hacer la extirpación, pero aún así los ORADS tienen mejores valores en cuanto a sensibilidad y especificidad. Si es que no van a ser ginecólogos, en la mayoría de las ecografías ya van a venir con alguna sospecha. Entonces, ustedes tienen que hacer las relaciones, uno, constatar, ¿no? Ver efectivamente si las imágenes que tienen ahí correlacionan a una patología benigna o maligna, porque la paciente viene, señorita, ¿sabes qué? Me ha hecho una ecografía y quiero saber qué voy a hacer. Pues, ¿tú ves líquido libre? Dirás, no, señora, acá no, benigno no es. O ves multiloculado, ¿no? O de aspecto sólido. Eso no es benigno, tienes que derivarlo. Pero si te viene, y acaba una pregunta, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo ustedes, por ejemplo, viene una señora, vamos a ver, viene una señora y te está diciendo una ecografía, diciendo quiste anexial de 1.5 centímetros de diámetro. 0.5 centímetros nada más, por 1.4. Listo. ¿Qué hacen, chicos? ¿Qué hacen? Luis, ¿alguien? ¿Qué hacen? Señor, y viene notas en tu puesto, o ustedes en cualquier lugar, ¿no? Viene una señora, le hizo una ecografía a su hija, porque tiene un dolorcito por ahí, y le encontraron, dice, un quiste, así lo ponen, ¿no? Y tú te va a llegar la ecografía a tus manos, ¿y qué vas a decir? Está bien, hay que operar, vaya de tu casa, no es nada, es mentira. Pero ahí van preguntas, ¿no? O sea, ¿eso es un quiste para empezar? ¿O será un folículo? Hola. Es un folículo. No, es un quiste. No está considerado, doctor, un quiste. Folículo. Ahí va la pregunta. ¿Esa cosa es o no es un quiste?
Entonces, si estás considerando que es un folículo, es, ¿Se le revisa a 3 meses? pero, o sea, es un folículo, nada más va a estar sujeto a todo el ciclo hormonal, así como viene, va a ir. ¿Qué vas a hacer? Obviamente, para empezar, eso no es una causa de dolor, ¿no? Y dos, pues tampoco no es un quiste, ¿no? Es un folículo. Y ahora, si te viniera a la inversa, ¿no? Viene y te dice, lo siento, no se puede editar, ¿no? Te dice que tiene un quiste de 15 centímetros. Listo. Entonces, cuando hablas de un 15 de 15 centímetros, por ejemplo, ¿ya qué le dirás a la señora? Que se vaya, lo observamos, le pides, o sea, 125, lo refieres para que lo operen. ¿Sería quirúrgico, doctor? Perdón, no escuché bien. No digo que sería quirúrgico. Te juro que no te escucho, Tatiana. Biopsia también. Ya, pero hemos hablado de biopsia, aparte. Sería quirúrgico. Una conducta sería, por ejemplo, postmenopáusica, a una paciente que recién ha iniciado con la menarca, por ejemplo, es distinto. Y bueno, y a la otra pregunta, ¿no? La que quedó pendiente desde hace ratos. ¿Qué tipo de anticonceptivos son los que te aumentan el riesgo de presentar quistes funcionales? Por ahí dijo los conceptivos orales combinados. ¿Están de acuerdo? ¿No les parece? ¿Sí les parece? Ya, genial, ya con todo lo que dijo Girón, ¿no? O sea, estadísticamente hablando, los anticonceptivos orales combinados, así, por ejemplo, te disminuyen la tasa de cáncer de ovario, así también te pueden aumentar, como vamos a ver en un par de semanas, la tasa de aumento te aumentan el riesgo de CA de endometrio. Entonces, en esas cositas hay que jugar. ¿Ya? Ya, a ver, ¿qué otras preguntas más? ¿Alguien tiene dudas? Y en cuanto, por ejemplo, si hablamos de otro tipo de marcadores tumorales, o simplemente marcadores, no sé, hablamos de el beta-HCG, por ejemplo, ¿qué tipo de tumoraciones les va a generar hallazgos elevados de HCG, de monogonadotropina? Coriocarcinoma. Ya, genial, y tal vez el disgerminoma, perfecto, perfecto, está muy bien. Entonces, ya están muy tigres, ya están ustedes. Ya están muy tigres. Ya, entonces creo que no tiene más preguntas. No,